Y bueno, otra herramienta que te quiero compartir se llama Bowtie. Vamos a ver que con mucha imaginación justamente es un moño, un nudo, prácticamente un moñito de estos que te pones de pronto para las fiestas. Y vamos a irlo viendo, ¿no? Básicamente entonces tiene 8 componentes esta herramienta, pero vas a ver que tiene los mismos principios. Contexto, ¿verdad? Definir criterios, analizar toda esta información y llegar a la conclusión si tenemos o no un riesgo. La norma ISO 31000 nos dice que podemos tener metodologías cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas. La primera que vimos es un tanto cuantitativa y ahorita te voy a mostrar una más cualitativa, pero que también te puede ayudar. Básicamente entonces vas a llegar a tus procesos y vas a empezar a analizar este tipo de situaciones. Por ejemplo, el primer rubro nos dice que es un peligro. Peligros son las situaciones que están potencialmente, que potencialmente pueden hacer daño a tu organización y que pueden desencadenar una situación adversa, que sería el top event, ¿no? Aquí nos dice, este top event es a lo que no queremos llegar. Por ejemplo, en el caso anterior, ¿verdad? Una situación de tener un cliente con casi todas las ventas hacia él, 75%, me puede producir un evento catastrófico que es el cierre de operaciones, ¿no? En caso de que este cliente deje de comprar. Ese es el top event, entonces. El tercer componente tiene que ver con las amenazas. Las amenazas, que pueden ser 3, 4, siguen siendo situaciones, siguen siendo parte del contexto, que son las que desencadenan, ¿sí?, una serie de consecuencias. Se fijan, aquí ya me fui al otro extremo, que sería el cuarto componente, las consecuencias. Entonces, una situación me va a llevar a una serie de consecuencias. Por ejemplo, habíamos visto ahí que los trabajadores también se pueden ver afectados económicamente, ¿no? La empresa se ve afectada económicamente, y evidentemente entonces siguen habiendo una serie de consecuencias derivadas de esas amenazas o esas situaciones que identificamos. Después, el quinto componente son las barreras de protección, es decir, los controles que tú tienes para evitar que estas amenazas lleguen a desencadenar el peligro y el top event. Aquí, por ejemplo, hay dos barreras de protección, ¿sí? Es decir, controles. Aquí únicamente está el componente. Voy a mostrarles un ejemplo, ¿verdad? Ahorita nada más quiero que vean cómo se va componiendo. El siguiente componente, ¿no?, son las barreras de reacción, es decir, ya que te sucedió un problema, es decir, ya que el cliente dejó de comprar, ¿qué controles reactivos vas a establecer? Fíjate, entonces de alguna manera ya estás atendiendo las situaciones que no es lo más conveniente, ¿verdad? Ser reactivos, sino más preventivos. Pero bueno, si ya sucedió algo, hay que establecer acciones de control también. El siguiente control se le llaman factores de escalamiento. Esos factores de escalamiento son los que pueden nulificar tu control. Fíjate, entonces en el primer lugar, esas barreras de protección que ya traíamos aquí de este lado pueden ser nulificadas o intensificar algunas situaciones que desaparezcan el control como tal. Sucede igual con las barreras reactivas. Hay factores de escalamiento, entonces, insisto, que intensifican esas amenazas, esas consecuencias y que al final están quitando, están deshabilitando tu control. Y por último, tenemos que poner entonces los factores de control del escalamiento. Es decir, nuevamente un control para evitar que esas situaciones nulifiquen mis controles, ya sean preventivos o reactivos. Por eso se le llama bow tie, ¿no? Aquí vas a ver, por eso te decía que con mucha imaginación. Bueno, aquí está el nudito, ¿vieron? Y después la figura hace esto, ¿vieron? Más o menos. Imagínate ahí el moño. Te quiero mostrar un ejemplo de otro lugar también que en su momento trabajamos. Por ejemplo, aquí el top event y los peligros. Hay un peligro que puede ser que el trabajador literal pierda el dedo. Daño parcial en un dedo, que no lo pierde, pero es un daño parcial,
¿sí? Y podemos tener también ahí scrap por baja calidad en los productos, ¿no? En los procesos. Hay tres peligros que pueden desencadenar todo un evento. Y obviamente el evento es que podemos perder clientes, que podemos tener rechazos, que podemos tener multas incluso por estar entregando fuera de tiempo. Y vienen una serie de amenazas. Acuérdense que el punto número 3 son las amenazas. Empezamos de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice el primero: no es factible el uso de guardas de protección, ¿sí? Su maquinaria no facilita el uso de esas guardas. O, por otro lado, hay un producto, hay una presentación de algunas terminales que ellos fabrican y las hacen a granel, es decir, es muy manual también el proceso, ¿verdad? Que de hecho es la parte que viene abajo, es un proceso manual. Y tenemos falta de certificación de los colaboradores. Ahí están las amenazas que me pueden provocar, ¿qué cosa? Me pueden provocar algunas consecuencias que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Para esto ellos pusieron dos controles, dos barreras de protección: un programa de certificación de sus operadores y obviamente la aplicación de métodos de operación, mejora de sus métodos de operación o estandarización de sus métodos, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto no funciona, no? Nos vamos a las consecuencias. La primera es que se aumenten los costos, que se aumente la prima de riesgo, lo que les comentaba hace un momentito. Va a haber ausentismo, va a haber rotación y por lo tanto se va a reducir el nivel de producción. Vean todo lo que puede suceder en caso de que mis controles fallen ante estas situaciones existentes. Mis controles reactivos entonces es analizar los accidentes, comunicarlos, es decir, gestionar toda la parte de seguridad de salud. Ellos tienen una matriz de versatilidad y competencia en donde pueden mover entonces, así como en el ajedrez, ¿verdad? A los turnos, a las personas, para tratar de cubrir algunas áreas que están, que por el ausentismo pudiera faltar gente, ¿no? Y se cuenta con atención médica especializada. Esa es la parte reactiva, son controles reactivos. Ahora, ¿qué es lo que puede intensificar mis controles, ¿no? De certificación y métodos de operación? La falta de seguimiento. De hecho, en ambos casos, miren, esta empresa en ambos casos dice, mira, mi talón de Aquiles es la falta de seguimiento. Por lo tanto, esa es la parte que me puede generar que mis controles no sean lo suficientemente buenos y oportunos. Y entonces yo implemento en ambos casos una junta Tier 4, que ellos le llaman así a uno de sus controles. Y bueno, como pueden ver, entonces ya hay un análisis. No metimos métricas, no metimos calificación del 1 al 10, del 1 al 5. Sin embargo, aquí de manera cualitativa pueden estar identificando, como pueden ver aquí en la parte de las situaciones, hacia dónde tienen que dirigir su plan de acción para estos riesgos potenciales que tienen. Ahí tienes dos herramientas entonces para poder iniciar con una gestión de riesgos. Más adelante igual y les comparto una para analizar los riesgos desde un enfoque más corporativo. En este momento quédate con que te van a servir para 4.4 inciso F, que te pide que todos los procesos deben analizarse, deben identificar si hay o no riesgos y se deben de abordar. ¿De acuerdo? Ahora, la parte que sigue del modelo es tomar acciones, ¿verdad? Aquí no vienen como tal las acciones, pero lo que te quiero mostrar entonces es un catálogo, ¿no? Y esto nos lo comparten las diferentes normas de posibilidades hacia dónde vas a dirigir tu plan de acción. Por ejemplo, a evitar el riesgo. No te metas así, ya después de que analizaste que tu proyecto no es el mejor momento, en tu proyecto no va a utilizar la mejor tecnología, evita el riesgo, ¿verdad? Posiblemente nos vaya a costar trabajo, sobre todo para nuestros queridos empresarios, ¿no? Directores generales, que de pronto, bueno, pues alguien ya les vendió la idea de un nuevo producto, una nueva materia prima, un nuevo proyecto, que hablar de remodelaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar la infraestructura de la planta. Ok, vamos a analizar el riesgo y vamos a ver si esto es factible. Entonces, la primera opción es evítalo, ¿sí? La segunda es
asumir el riesgo, es decir, ya sé que es un riesgo y a lo mejor fue un riesgo medio, un riesgo alto, pero voy a asumir ese riesgo con controles, ¿verdad? Adecuados, pero persiguiendo algo positivo, sacándole provecho, ¿no? Hace 22 años más o menos que me salí del trabajo donde yo estaba, ¿no? Para trabajar por mi cuenta. Justamente era una situación, ¿verdad? De pensar, oye, voy a perder toda la estabilidad laboral que pueda traer. Ok, va. Yo sé que es un riesgo, pero vamos a perseguir cosas buenas. Vamos a ir hacia adelante y a pensar positivo, obviamente administrando el riesgo, ¿verdad? La otra es eliminar la fuente de riesgo. Por eso es muy importante conocer las situaciones que provocan ese riesgo. ¿Se acuerdan? En el caso de Bowtie, aquella parte que decía, bueno, pues son procesos muy manuales, no puedo poner guardas. Entonces una cosa, un plan puede ser eliminar esas fuentes de riesgo o cambiar las probabilidades también, ¿no? ¿Qué tan probable es que el cliente me deje de comprar, aquel cliente del 75%? Ahí veíamos que cuando menos ha sucedido 2 veces por año, es una probabilidad más o menos alta. Entonces, según sus criterios, bueno, pues entonces cambia esa probabilidad, ¿sí? No vamos a ver el plan de acción ahorita, pero vamos a ver que su plan lo están dirigiendo hacia buscar más clientes, ¿no? Reforzar su fuerza de ventas para que esa situación no se presente. Están cambiando probabilidad. O cambiar las consecuencias, ¿no? Que justamente están haciendo las dos cosas ahí. Al reforzar la fuerza de ventas y buscar más clientes, entonces lo que pretenden es ya, si llega a suceder, no va a tener el mismo impacto que como si ya no tuviéramos otros clientes adicionales, ¿verdad? Compartir el riesgo, ¿no? Búscate un socio del riesgo. Por ejemplo, un socio del riesgo de los automóviles y de las casas y de activos en las empresas son las aseguradoras. Me busco entonces a mi socio del riesgo, lo comparto y nos hacemos corresponsables. Pagaré tal vez una prima ante un evento, pero ya no estoy absorbiendo el 100%. Y habrá riesgos que no puedes modificar, que no vas a poder atender, pero ya tienes un análisis y simplemente a lo mejor, insisto, ya sabes que existe ese riesgo. Por cuestiones externas tal vez no esté en tus manos el solucionarlo, pero finalmente ya has hecho vas a mantener el riesgo mediante decisiones informadas. Imagínate que el médico nos dijera, oiga señor, usted tiene, no sé, una enfermedad grave, pero que pues con una cirugía de 300,000 pesos lo podemos eliminar. Wow, no tengo el capital, el riesgo ahí está, ya estoy informado, tú decides si vas a mantener o no el riesgo, ¿verdad? O tal vez echarás mano de muchas otras cosas para poder hacer frente al riesgo. Pero bueno, ese pudiera ser un ejemplo, ¿no? Lo interesante está en que tú hagas un plan de acciones, yo te diría a corto, mediano, largo plazo, dependiendo el impacto de tu riesgo. Y por último me despido con esta parte. Tienes que evaluar la eficacia de las acciones. Si tú dijiste que ibas como veíamos ahí, vamos a tener una capacitación o una certificación del personal, vamos a reforzar la fuerza de ventas, tengo un servicio médico, voy a dar seguimientos, etcétera. Tienes que asegurarte que realmente esas acciones están siendo eficaces y que están, ojo, si tú decidiste minimizar el riesgo, pues que lo minimizaron. Si decidiste que el riesgo se iba a eliminar, que el riesgo entonces se está eliminando, ¿sí? Que lo ibas a controlar, pues que lo está controlando. Porque de otro modo entonces es como estar tomando placebos, ¿no? Pues estás tome y tome medicamento, pero al final del día no te están solucionando el problema, solamente medio nos engañan. Entonces tu plan de acción tiene que ser eficaz, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que vamos a llamarle esta introducción a la gestión de riesgos te haya servido, que pongas en práctica estas herramientas. Por favor, ayúdame a compartir. Mi interés es llegar a otras personas. Ayúdame a compartir si te es de utilidad esta información. Y si no, bueno, pues también se vale el no hacerlo, ¿verdad? De verdad me reitero a tus órdenes. A mí de verdad me agrada mucho. Mi filosofía de vida, como les dije en algún momento, es
compartir, así que aquí está esta herramienta, ojalá la puedas poner en práctica. Y me reitero a tus órdenes, Quality and Coffee, no lo olvides de suscribirte, darle like y pues salud.